Hola, ¿qué tal? En esta tercera parte del taller de comunicación y liderazgo vamos a ver lo que es el poder y la negociación. Por tanto, en esta parte vamos a analizar los tipos de poder y las distintas tácticas que existen de influencia, las que nos van a servir obviamente de insumo para poder mejorar nuestras habilidades, obviamente de negociación, conociendo así también todos los procesos y los pasos a seguir en el fondo, ¿ya? Y para ello, obviamente, hay que empezar un poco con lo que son algunas definiciones conceptuales respecto, por ejemplo, en este caso del poder, que en muchas ocasiones nos ponemos a pensar en cuáles son las razones por las que determinadas organizaciones, empresas, núcleos familiares, lo que sea, hacen lo que hacen y tratamos de entender como las motivaciones o razones que se encuentran detrás de dichas acciones. ¿Ya? Hay muchos estudios que han llegado a la conclusión de que es por las relaciones de poder que existen en el interior de las mismas organizaciones, núcleos familiares o lo que sea, ¿ya? Que hacen lo que hacen. Y por tanto, ¿qué es el poder? El poder es la influencia potencial del líder sobre los seguidores. Y cuando se plantea este concepto, queremos decir que podemos utilizar o no esta capacidad de influencia eh, para obviamente llevar a cabo, hacer llamado a distintas acciones. Ahora, lo interesante de esto es cómo, a pesar de ese poder que nosotros podemos tener, de esa capacidad de influir, es también saber, lo interesante es saber cómo somos percibidos por los demás, ¿ya? Y por eso hay distintos tipos de definiciones, obviamente, de poder, pero todos, la gran mayoría de ellos, tiene relación con lo que es la capacidad de influir. Y la influencia se presta en el sentido de que tiene un valor para cumplir ciertos propósitos, ¿ya? Y esos propósitos es que la influencia existe para hablar en lugar de aquellos eh, que no la tienen, es decir, nosotros tenemos la capacidad de influencia y como hay gente que no la tiene, esa gente nos presta, de alguna manera, si se siente identificado con nosotros, por supuesto, nos da la capacidad de representarnos, que es, por ejemplo, lo que pasa muchas veces con las elecciones de elección popular, donde gente no quiere que sus intereses sean representados, pero no quiere ser el líder, no quiere influir, entonces finalmente la elige. También la influencia existe para hablar también entre los que sí lo tienen, es decir, entre quienes van a tomar la razón, o sea, las decisiones al interior de la organización. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de elecciones populares, para influir entre los distintos parlamentarios, etcétera, donde se toman efectivamente las decisiones. Y también existe para ser pasada a otro, por lo tanto, y teniendo presente esa relación que tiene la influencia con el poder, vamos a analizar las fuentes, obviamente, del mismo poder y los tipos de esta también, para lo cual vamos a hacer como una especie de preámbulo, incluso para incrementar un poco eh, esa influencia o el poder mismo respecto de su origen, ¿ya? Y para ello hay que identificar obviamente las fuentes de poder. Según los expertos existen dos fuentes de poder, el que emana de la posición y el poder personal, ¿ya? El poder por posición se deriva de la alta gerencia, en este caso hablando de niveles organizacionales, solamente lo estoy planteando de esta manera porque puede ser situado de distintas maneras y planteado de distintas maneras, pero lo estamos llevando al ámbito organizacional para que sea un poco más gráfico. Entonces, deriva de la alta gerencia y se delega en forma descendiente por la cadena de mando, que es más o menos lógico, ¿no? Y así, por tanto, una persona que está en un puesto gerencial disfruta obviamente de mayor poder potencial para influir en un empleado que no es obviamente un gerente. Por tanto, el poder se utiliza para que las personas emprendan algo que de otra manera no harían. En este caso es el orden jerárquico, ¿ya? Si bien hay algunas personas que consideran que el poder como la capacidad, el poder es la capacidad para hacer que los individuos hagan lo que uno quiera, también es una conceptualización un poco negativa, porque finalmente lo que nosotros estamos tratando de definir acá no es el poder político en sí mismo, sino que es el poder en términos de liderazgo, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que empezar a desarrollar y distinguir de alguna manera.
Eh, y como les decía, el liderazgo y el poder van de la mano. El liderazgo es el arte de persuadir, para que nosotros podamos, en el fondo, influir en esas personas, en el llamado a la acción que queremos realizar. Por tanto, los empleados o quienes pertenecen a la organización no son influidos sin una razón determinada, y esta con frecuencia es el poder que un gerente eh, tiene sobre ellos, evidentemente. Eh, y de alguna manera también el poder, también los gerentes, en este caso, dentro, o los jefes dentro de las organizaciones, confían en el poder de posición para que el trabajo sea llevado a cabo. Eso es una evidencia. O sea, finalmente, esta fuente del poder es la más evidente dentro de lo que podría llegar a conocerse respecto, respecto de los llamados liderazgos, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y por otro lado, tenemos el poder personal, que el poder personal se deriva de lo siguiente, de los seguidores, con base en el comportamiento, obviamente, del líder. Los líderes son carismáticos, por ejemplo, cuentan con un poder personal muy alto. Pero de nuevo, los seguidores ejercen cierto poder sobre los líderes porque a raíz de ellos se legitiman. Por tanto, los líderes deben consentir la influencia del gobernante, o sea, perdón, los seguidores deben consentir la influencia del gobernante o de los gerentes, en este caso, para que la organización tenga éxito. Y acá, por ejemplo, hay una situación que podríamos graficar de mejor manera cuando los sindicatos, eh, bueno, los sindicatos a menudo son el resultado de la inconformidad, por ejemplo, de un grupo de seguidores por el comportamiento de un líder. Y ese sindicato se conforma con el deseo de equilibrar el poder. Por tanto, los seguidores pueden restringir en muchos ámbitos el desempeño del líder, saboteando también operaciones, iniciando demandas, realizando manifestaciones, presentando quejas, etcétera. Por tanto, el poder se puede ganar o perder, vamos a analizarlo un poquito más adelante cómo. Pero lo importante aquí es que la legitimidad del poder está dada por los seguidores y no por un cargo en específico, como lo habíamos visto antes, ¿ya? Si bien puede ser una persona que tenga un comportamiento, que tenga características de líder y y que la gente lo denomina como tal, y como lo veíamos también en los sindicatos, donde se levanta una voz y esa persona comienza a representar a otros respecto de la inconformidad que existe con el manejo que está llevando a cabo la jefatura, el gerente, etcétera. ¿Ya? Eso más o menos. Ahora, las dos fuentes de poder son relativamente independientes, pero tienen ciertas semejanzas, no sé. Por ejemplo, un gerente puede tener solo poder por posición, o bien de este y de poder personal, o sea, puede tener de los dos. Pero una persona que no ocupa un puesto gerencial, en este caso, no puede gozar del poder personal. La tendencia es que los gerentes concedan más poder, que es el empowerment, a los empleados. Por tanto, los líderes efectivos, actualmente hablando, por así decirlo, confían menos en el poder de posición y más en el poder personal para influir en los demás. Y están dispuestos a ser influidos por los seguidores con poder personal. Por tanto, como gerente o como jefe, es mejor disfrutar tanto del poder por posición como del poder personal. Entonces, ahí hay ciertos trastopes, pero que confluyen dentro del origen, del origen del poder, de la fuente del poder, que finalmente, como decía la última conclusión, o sea, es mejor disfrutar de ambas posiciones porque, porque finalmente eso es un complemento para hacer un llamado a la acción dentro de la misma organización. Y como les decía, esta es básicamente la misma conclusión de que los líderes efectivos de la actualidad confían menos en el poder por posición y más en el poder personal para influir en los demás y están dispuestos a ser influidos por los seguidores con poder personal. O sea, básicamente hoy en día aquella persona que usa el poder
por posición, si bien está situado jerárquicamente por sobre el resto, no necesariamente tampoco tiene que ser validado. O sea, es decir, puede tener el título, por así decirlo, pero su legitimidad respecto de su conocimiento no necesariamente puede estar legitimado. Y ahí es donde empiezan a generarse los trastopes de los distintos de las fuentes de poder. Ahora, vamos a ver los tipos de poder y las tácticas de influencia, ¿ya? Y para ello encontramos 7 tipos de poder que emanan de las dos fuentes que comentamos recientemente y que vamos a analizar debidamente en este, bueno, lo estamos viendo en este recuadro, pero que lo vamos a ver en detalle por cada una de cada uno de sus tipos, ¿ya? Eh, respecto, mire, por ejemplo, el poder legítimo, su táctica es, por supuesto, la persuasión, legitimización, consulta, obviamente, el de recompensa, el intercambio, el coercitivo, obviamente, es la presión, el de conexiones son las coaliciones, etcétera. O sea, vemos cómo de las distintas fuentes emanan distintos tipos de poderes cuyas tácticas varían de acuerdo, obviamente, al contexto y obviamente al origen del poder, y que vamos a empezar a revisar ahora en detalle. Y que muchas veces puede parecer lógico, pero, o de sentido común, pero finalmente son cosas que uno tiende a obviar dentro de las relaciones interpersonales y obviamente organizacionales. Y el poder, por ejemplo, legítimo es un poder que emana de la fuente de poder por posición. ¿Ya? Si bien nosotros hablamos de la legitimidad respecto del nombramiento, también podemos tener ciertas dudas de la legitimidad de las capacidades, pero eso es otra cosa. Por tanto, el poder legítimo se basa en el poder por posición de quien lo ostenta y el cual es conferido por la organización, o sea, en el fondo que se le entrega, es entregado por la organización. Ahora, este también se llama táctica de influencia o de legitimización, ¿ya? Y los gerentes asignan el trabajo al- a los trabajadores, etcétera, y finalmente son ellos los que terminan de alguna manera obedeciendo las órdenes de este gerente porque tiene la legitimidad de origen del poder, ¿ya? Entonces, este tipo de poder se utiliza apropiadamente cuando los empleados están dispuestos a participar de los beneficios de la autoridad. El poder legítimo, por tanto, utiliza la táctica de influencia, de persuasión racional, la que comprende argumentos lógicos y por supuesto que son que están completamente probados. Después tenemos el poder por recompensa. Este poder de recompensa se fundamenta en la capacidad de quien lo ejerce para influir en los demás con algo de valor para ellos, por supuesto. ¿Ya? El poder de recompensa afecta a las expectativas de desempeño y el logro. En un puesto gerencial hay que utilizar los refuerzos, obviamente, positivos para influir en el desempeño y en el logro. Eh, De esta manera vamos a lograr influir obviamente en el comportamiento con incentivos como elogios, reconocimientos, con emprendedores, placas, gorras, lo que sea en el fondo, eh, respecto de lo que nosotros estamos, de lo que deseamos, el resultado que deseamos de los trabajadores. Puede ser bono, etcétera. Eh, y es un sinnúmero, es una práctica muy conocida, ya que un sinnúmero de organizaciones hoy en día ofrecen reconocimientos al empleado del mes, etcétera. Entonces, esta es una capacidad de tener a la gente motivada. Y como obviamente, como podemos observar, este poder corresponde a la persona que dispone de lo que en las organizaciones se llama la autorización de gasto o capacidad de decisión, ¿ya? O también asignaciones de recursos, y esto le permite tener cierto poder a la hora de decidir un determinado premio, un incentivo, algún bono, algún tipo de intercambio, etcétera. Por tanto, este poder de recompensa se incrementa cuando nosotros eh, sabemos también de qué es lo que conocemos, llegamos a conocer qué es lo que le interesa a los trabajadores, de tal forma que esa recompensa que nosotros vamos a ofrecer por el cumplimiento de una meta sea valiosa para ellos.
Y de esta manera vamos a poder ganar, obviamente, fidelidad y mantener el control sobre la evaluación de desempeño de nuestros empleados a través de la determinación de promociones, recompensas, etcétera. Luego tenemos lo que es el poder coercitivo. Eh, en la experiencia en general, hemos sido testigos de que el uso de este poder en general es completamente inadecuado, pues en muy pocas ocasiones se justifica su aplicación. Yo diría que son escasas y por lo general no tienen muy buenos resultados. El uso de poder coercitivo, por supuesto, incluye lo que es el castigo y la retención de recompensas para influir en la obediencia, obviamente, en la obediencia del empleado. Y también se le reconoce como una táctica de influencia de presión a partir del temor los retos o la eliminación de ciertos beneficios, suspensión de labores, despidos, etcétera, se suele ejercer este poder, ¿ya? El temor, por ejemplo, entonces, de perder un beneficio o de ser despedido, lleva a que la persona finalmente por presión a esto, a ello, termine actuando de forma en la que el líder le solicita que actúe. Por tanto, el poder coercitivo finalmente hoy en día es más asociado a lo que hemos visto como en distintos casos como el acoso laboral y que finalmente tiene poco de diálogo o poco, genera en el fondo poca adhesión respecto de un líder. Ya es lo que como se conoce hoy en día como política, como algo ser como un poco más autoritario. Eh, entonces, si nosotros estamos castigando o amenazando para influir en la obediencia de nuestros trabajadores, lo único que va a hacer es que constantemente trabajen en un estado de tensión, estrés e inseguridad, que obviamente lleva a un ambiente de desmotivación y que finalmente afecte sin duda a la productividad, porque el trabajo va a estar hecho de mala forma. Es decir, el líder obtendrá resultados totalmente opuestos a lo que a lo que estamos buscando. Luego tenemos el poder de referente. Y yo diría que este es uno de los primeros poderes del poder personal, obviamente, debido a que se basa obviamente en la capacidad de la persona, que tiene la persona, no en el nombramiento. Y el poder de referente obviamente se basa en lo que son las relaciones personales con los demás. También se llama táctica de influencia de atracción personal basada en la lealtad y amistad, por supuesto. El poder en este caso se deriva principalmente del aprecio o la atracción que existe de un grupo de empleados hacia quien utiliza detenta el poder, ¿ya? Los sentimientos personales, por ejemplo, de agrado o de desear complacer a los líderes, también otorgan un poder de referencia. Los líderes exitosos de la actualidad confían más, obviamente, en las relaciones que en el poder por posición para desempeñar su trabajo, ya que la confianza cumple un rol muy importante en la medida que nosotros nos vayamos posicionando como líderes. Por eso, cuando una persona inspira a sus colaboradores, por lo general estos suelen seguirlo más allá de la tarea que se está desempeñando y lo que va a generar un poderoso vínculo de lealtad, confianza y reciprocidad, perdón. ¿Ya? Eso es evidente y en este caso el poder del referente como decíamos, parte de la persona y, y lo importante dentro de todo este aspecto es que inspirar es ese proceso mediante el cual el líder transmite valores, esperanzas, emociones, obviamente a quienes pretende dirigir, mostrándoles el camino para alcanzar los resultados planificados y que probablemente también se acoplan de alguna u otra manera a los intereses propios de quienes los están siguiendo, ¿ya? Por tanto, ¿cuándo incrementamos nuestro poder de referente? Cuando acrecentamos nuestras habilidades para llevarnos bien, cuando leemos bien a las personas respecto de sus sentimientos, expectativas y obviamente cuando tratamos con respeto a quienes nos rodean. Luego tenemos el poder experto. El poder experto obviamente se basa en la habilidad de conocimiento de cada persona. Un poder experto hace que otras personas dependan
de uno, claramente porque es la única persona que, por ejemplo, sabe cómo funciona un computador o el sistema de redes. Entonces, los empleados con poder de experto disfrutan de un poder personal y con frecuencia se les promueve a puestos gerenciales porque obviamente su conocimiento los lleva a tener mayor influencia sobre el resto de quienes pertenecen a la organización porque tienen la capacidad, al tener mayor información, o sea, perdón, al tener una mejor expertise, de una capacidad resolutiva mayor que el resto. Eh, Y bueno, en este caso las personas con la frecuencia, con frecuencia respetan a un experto, obviamente, y entre menos personas haya que posean ese conocimiento experto, mayor va a ser nuestro poder. Porque evidentemente vamos a ser la primera persona que van a consultar. Y los expertos por general utilizan la táctica de influencia y de persuasión racional porque las personas creen que saben lo que están diciendo y que están en lo correcto. ¿Ya? Esta es otro tipo de poder que tiene que ver y que da muy frecuentemente en las distintas empresas. Luego tenemos lo que es el poder por información. El poder por información se basa en los datos del usuario deseados por los demás, ¿ya? Incluye acceso a datos esenciales y control sobre la distribución de estos. Los gerentes, por ejemplo, con frecuencia tienen acceso a información que es privilegiada y que solamente algunos pocos pueden manejar y que sus subordinados no tienen acceso, obviamente. Perdón. ¿Ya? Por tanto, así tienen la oportunidad de manipular para influir a los demás a fin de lograr un objetivo determinado. Eh, pero esto también se presta para manipular la información de manera selectiva para promover solo el uso de su puesto. O sea, este también el poder por la información, si bien nos sitúa en un liderazgo de características más o menos diferenciales, en el sentido de que nuestro liderazgo se basa por la confidencialidad que nosotros podemos tener respecto del manejo de información sensible para la organización, pero que nosotros, dados los valores éticos, también podemos utilizar como a nivel personal y manipular esa información para, obviamente, obtener resultados propios. Por eso este tipo de liderazgo es muy complejo y y hay que ser muy conscientes de que no se nos, no- se- de que se nos puede confiar información privilegiada de nuestras organizaciones, pero debemos saber siempre respetar nuestros valores eh, sin hacer uso y abuso de esta información y ni mucho menos manipularla. Finalmente tenemos el poder por conexión, que el poder por conexión se basa en las relaciones del usuario con las personas influyentes. Esto es relacional, 100%. El poder de conexión también es una forma de política, ¿ya? Se basa en el uso de contactos, amigos que pueden influir en la persona con la que estamos tratando y por tanto los contactos correctos pueden ser imprescindibles para poder el desarrollo adecuado, obviamente, de este poder. Ahora bien, si las personas saben que nosotros llevamos amistad con personas que están, por ejemplo, en el poder, es mucho más probable que nos escuchen y hagan lo que nosotros solicitemos. Por ejemplo, si el hijo de un propietario no tiene una posición de poder, pero quiere que algo se haga, puede ganar, por ejemplo, la obediencia a hacer algo acercándose a hablar con uno, por ejemplo, de sus padres. Entonces, en ese sentido, él va a tener ya mayor contacto para que se lleven a cabo este, este tipo de liderazgo. Y eso ocurre muchas veces, y el poder por conexión no solamente se da porque el papá puede ser dueño de una empresa, sino que también por un amigo o porque, por ejemplo, es muy amigo de uno de los otros tipos de liderazgo que habíamos visto, del expertise, etcétera. Eso se puede dar de distintas formas y que finalmente también va a darse, a derivar en este tipo de liderazgo por conexión. Ahora vamos a ver un poco lo que de lo que es la negociación, vamos a avanzar un poquito en esto y definitivamente la negociación es un aspecto crucial, no solo en nuestro trabajo diario en las empresas u organizaciones, sino que también en nuestro nivel familiar, en nuestro núcleo privado.
sin duda. Eh, Porque si nos ponemos a pensar, nosotros negociamos diariamente y hay que preguntarse, ¿es posible dejar de negociar? ¿Acaso no siempre estamos negociando, por ejemplo, con nuestros hijos, pareja, familia? Cuando vamos al supermercado, aplicamos la negociación con el feriante, por ejemplo, o cuando con el supermercado, no, pero en la feria, por ejemplo, no aplicamos eso. Entonces, si nos ponemos a pensar, la negociación es parte inherente de nuestra vida, la hemos incorporado como un proceso natural ya, y por lo que vamos a ver a continuación, la idea es que entendamos sus procesos y mecanismos respecto de cómo se lleva a cabo. ¿Cómo negociar? Bueno, se dice que en ciertas ocasiones las negociaciones nos sirven como un parámetro para alcanzar acuerdos colectivos, por supuesto, como son los casos de la gerencia, el sindicato o los acuerdos políticos. En otros casos son llamadas como negociaciones de suma cero, que en el fondo únicamente se negocia sobre el precio y cualquier ganancia para el vendedor significa una pérdida para el comprador. ¿Ya? Por eso se llama suma cero. Y en este caso las negociaciones, cualquier sea el resultado, todas las partes en este caso deben creer que obtuvieron un buen trato. Y para ello es crucial para que quede como un conflicto zanjado, terminado y no vuelva a ser lo que llamamos un conflicto latente, ¿ya? Y la negociación no se trata de aprovecharse obviamente de la otra parte, sino de una forma de alcanzar una solución que satisfaga las necesidades de los dos respecto del conflicto de origen, ¿ya? Eh, Eso es muy relevante y el cómo negociar se basa en esto, en estos tres conceptos. Luego tenemos lo que es el proceso de negociación, que el proceso de negociación se conforma de tres y hasta quizás cuatro pasos, yo diría, que es el plan, las negociaciones, el aplazamiento y, por último, el acuerdo o no acuerdo. Estos pasos se resumen en esta figura que estamos revisando ahora. Y al igual que al igual que los demás modelos de trabajo que hemos visto, tienen la intención de mostrar los lineamientos de paso a paso, ¿ya? Eh, pero obviamente cuando los llevamos a la práctica, estos pueden sufrir ligeros ajustes, etcétera, porque no se aplica 100% a la realidad, sino que es una generalidad. Bueno, y como podemos ver, el plan, las negociaciones, el aplazamiento, el acuerdo, el no acuerdo, que lo vamos a ver a continuación, que son algunas cosas claves para entender más o menos este proceso. Eh, bueno, y la clave para cualquier negociación es la preparación, por supuesto, así que tenemos que desarrollar un plan. Entonces, para eso tenemos que saber lo que es negociable dentro de nuestra empresa y lo que no es. Por tanto, debemos ser claros de qué vamos a negociar. Tenemos que tener claro el precio de las opciones, el tiempo de entrega, la cantidad de ventas o los números que estén pendientes. Y por ello, tenemos que preguntarnos siempre en el momento que estamos negociando, ¿por qué estamos haciendo esto? La planeación conlleva, obviamente, esta preparación. Y para ello tenemos que investigar, por ejemplo, primero a las partes. Tenemos que conocer a nuestros principales actores. Hay que tratar de averiguar si las otras partes desean algo que nosotros tenemos o no, etcétera. También tenemos que establecer, por supuesto, objetivos con base a la investigación que nosotros realicemos de con quién vamos a negociar. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Alcanzar X monto o lo que sea. Tenemos que trazarnos objetivos que sean concretos y que no necesariamente, como les decía anteriormente, se aprovechen y mermen la capacidad productiva de la otra organización o en este caso a la otra parte. Y tenemos que obviamente tratar de desarrollar opciones de concesiones. O sea, no podemos centrarnos a negociar solamente con una postura rígida, sino que también tenemos que saber ceder, qué vamos a entregar, qué podríamos entregar. Y para ello todo este proceso de planificación es tan fundamental en el proceso de negociación. Luego llegamos a la negociación, propiamente tal, que por lo general este es el proceso cúlmine, o sea, el punto, perdón, de inflexión, el hito más importante que por lo general y que por lo general las negociaciones se llevan siempre a cabo de manera
presencial, porque es de esta manera donde uno puede empezar a tantear la tensión que pueda existir en el ambiente, eh, el comportamiento de la otra persona, etcétera. Y para ello es necesario desarrollar un entendimiento mutuo que esté enfocado obviamente en los obstáculos y obviamente tampoco en el 100% de la persona. Eh, y en esto es la capacidad de escucha es fundamental porque debemos dejar que la otra parte también plantee su primera oferta. Y lo relevante de esto es que tengamos la capacidad de ceder, pero no demasiado ni tampoco rápido, y siempre pidiendo algo a cambio. Por supuesto, el aplazamiento, esto es cuando algo no nos parece muy bien, cuando sentimos que la negociación no está progresando, puede ser hábil una opción de decir, posterguemos las negociaciones, veamos qué podemos hacer, conversémoslo un poquito más, con el objetivo de recabar un poquito más de información, si es que tenemos la habilidad o capacidad de ceder en ciertos ámbitos, etcétera. Pero no debemos permitir que nos apuren para tomar decisiones y tampoco debemos hacerlo nosotros para tomar decisiones bajo presión, porque ello nos sitúa en un liderazgo de características más o menos coercitivas. Y finalmente, si no estamos satisfechos con el trato o preferimos buscar otras ofertas, tenemos que indicar con la parte que vamos, con la contraparte que vamos a pensar lo que lo que nos están ofreciendo. Eh, es clave no decir no al tiro porque cerramos puertas y finalmente cuando decimos que lo estamos pensando, no estamos cerrando una puerta. Y finalmente llegamos a lo que es el acuerdo y el no acuerdo o no acuerdo, que finalmente recae en lo que si hay acuerdo o no hay acuerdo, ¿no? Una vez que el acuerdo ponte tú, se haya hecho, debemos reafirmarlo y confirmarlo por escrito. Es común dar seguimiento a un acuerdo con una carta de agradecimiento, volver a expresarlo para asegurarse de que no haya cambiado nada, de que exista una retroalimentación positiva respecto del acuerdo que se llegó. Y finalmente el rechazo, la negociación y el fracaso pueden sucedernos a todos, incluso a las superestrellas. En este caso, el rechazo de una negociación no es en absoluto terrible, sino que es una experiencia de negociación que tenemos que ir adquiriendo con el tiempo y que nos va a facilitar y permitir también tener mejores herramientas para enfrentar desafíos futuros respecto, obviamente, de lo que podría ser también una negociación al interior de nuestra familia, de la empresa, etc. Así que eso. Por hoy llegamos hasta acá y en el próximo taller seguiremos viendo un poco de lo que es la negociación, el poder, etcétera. Muchas gracias, nos vemos. Chao, chao.